8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Antes de saludar con nuestro siguiente invitado, con el doctor Juan Carlos Pulido, vamos a dar a conocer una actualización de lo que está ocurriendo en Alausí. Según informa a esta hora las autoridades, hay 16 personas que perdieron la vida. De esto es una información oficial, pero de forma preliminar, porque sin duda el balance será mucho más doloroso. La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos informa el balance de las afectaciones en el AUSI con corte a las 7 de la mañana de este lunes 27 de marzo. 16 personas fallecidas, 7 desaparecidos, 16 heridos, 22 damnificados, 163 viviendas afectadas, 500 personas afectadas. Insistimos, esta es información aún preliminar, oficial, pero preliminar, porque la magnitud de la tragedia allí tiene proporciones mucho más grandes, proporciones sin duda dantescas. Ahora sí, saludamos con nuestro invitado, como lo habíamos indicado, se trata de el doctor, él es profesor universitario, Juan Carlos Pulido, abogado, docente, catedrático, que nos acompaña para hablar de la situación que se vive en Guayaquil, ciudad que amaneció nuevamente bajo la lluvia, bajo el agua, y que es escenario de episodios recurrentes de violencia. ¿Cómo está, doctor Pulido? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Guayaquil vive todos los días en medio de las inundaciones, en medio de la inseguridad, de la violencia, de los asesinatos y sobre todo de una gran desigualdad. ¿Cómo está al momento la ciudad? ¿Qué medidas han adoptado las autoridades para enfrentar esta época invernal que les ha golpeado con fuerza? ¿Y por qué todos los inviernos ocurre lo mismo? Eh, los últimos años, o las últimas décadas hemos visto episodios similares, tal vez ahora con mayor proporción, pero todos los años vemos lo mismo. Calles inundadas, convertidas en ríos, todos los años lo mismo. ¿Por qué? Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación, Licenia, y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de las diferentes plataformas de Radio Pichincha. Primero que nada, quiero expresar mi solidaridad y también el dolor, ¿no? de la desgracia que ha pasado en Alausí. Esto es una muestra más de que vivimos tiempos de clima extremo en el mundo y particularmente nos está afectando a nuestro país, a mi ciudad, de manera muy fuerte y este desastre de Alausí es una muestra de que el clima está actuando de forma extrema y si está actuando de esa forma, las políticas, las medidas que se deben de tomar tienen que ser radicales. En el caso de Guayaquil resulta que el tema del cambio climático, el aumento de las aguas se venía desde la academia, desde voces críticas de la ciudad, se les venía diciendo a la administración social cristiana que tomen medidas, que la mayoría de ciudades costeras del mundo la estaban haciendo. Y aquí, durante 30 años, los socialcristianos no hicieron nada. A Jaime Nebot, en el último año de su mandato, se le entregó en sus manos un informe de la CAF sobre el nivel de las afectaciones por la subida del agua y que tomen cartas en el asunto. En su última en la última parte de su gestión no inició nada y los 4 años de síntesis sencillamente hemos tenido un desgobierno de la ciudad y es que los socialcristianos en la forma como administraron la ciudad lo hicieron muy mal, porque esto si se ve desde Google Earth, desde una foto aérea, Guayaquil es una selva de cemento, una ciudad totalmente gris, sin árboles y por tanto no hay capacidad de absorción de tanta lluvia. Miren también los manglares, todo el Golfo de Guayaquil se encuentra totalmente depredado por las camaroneras. ¿A qué costo nos sentimos orgullosos como país de ser el primer país exportador de camarón? Pero ¿cuáles son los costos de esa gran industria camaronera que ha depredado el manglar del Golfo del Pacífico? Y los manglares forman parte del ecosistema de climas como el guayaquileño y se necesitan esos espacios para absorber la gran cantidad de lluvia y también evitar las subidas inevitables como efecto del cambio climático. Igualmente, dentro de la ciudad se rellenó durante los últimos 30 años cualquier cantidad de espacio, por ejemplo, en el suburbio de Guayaquil. Se hizo rellenos de forma irresponsable para construir casas y permitieron las invasiones, con la complicidad de muchísimos de los exalcaldes y particularmente en la administración de Nebot, donde también se permitió una expansión urbanística totalmente irresponsable, donde no hay áreas verdes. Guayaquil es una de las ciudades con menos espacios verdes por habitantes de la región y del mundo. Lo único bueno de los socialcristianos es que ya se van y que tenemos la esperanza de que el alcalde entrante, Aquiles Álvarez, tome medidas
como decía al inicio de mi intervención, radicales, donde esto no solamente lo debe, claro, el poder político es responsable de construir respuestas ante eh, eh, problemas como este, pero tiene que hacerlo de la mano de la academia, de la ciencia, porque este tema se necesita meteorólogos, se necesita crear un observatorio del clima, institutos de investigación para construir políticas públicas con base en la ciencia y con evidencia, porque hay otros países que ya han tomado medidas y que están dando resultados. En Europa, en los Países Bajos, en Alemania. Hay que ver dónde se están haciendo bien las cosas y comenzarlas a hacer acá. Miren otro tema, por ejemplo, para que vean que verdaderamente es responsable la Administración Social Cristiana. El contrato de recolección de basura es el contrato más caro del municipio, de 400 millones de dólares. Y en esta ciudad la basura todavía se bota en las esquinas, en fundas, en cada una de las esquinas de esta ciudad que es la capital económica del país. No hay contenedores, no hay una gestión responsable de la basura. Luego también, como se ha administrado esta ciudad como un centro comercial y a las personas como consumidores y no como ciudadanos, eh, eh, no se ha organizado ciudadanamente, cívicamente también a las personas para que también sean corresponsables y no boten basura de la forma como se bota diariamente en las calles, lo cual contribuye a que se taponen las alcantarillas. Y ahí debería tener una tarea, por ejemplo, de educación y no de represión la Policía Metropolitana, que lo que se dedican ahora, bueno, no ahora, siempre, a garrotear a la gente. Ellos son los primeros que empezaron con las vacunas aquí en Guayaquil, porque vacunan a todos los trabajadores informales para poder vender sus productos y sobrevivir honestamente en las calles, pero aguantando palo y también las vacunas. Y bueno, a propósito de los metropolitanos también, yo espero, como decía, que el alcalde entrante tome medidas urgentes. Conozco que dentro de su equipo hay planificadores urbanos, hay gente que ha estudiado el tema del cambio climático, sus efectos en Guayaquil. No obstante, algunas declaraciones a veces me preocupan un poco del alcalde electo. Por ejemplo, otra vez leía que ha dicho que le va a dar armas de fuego a los metropolitanos. Por favor, si esa institución del municipio tiene que cambiar su doctrina, tiene que haber totalmente una reestructuración. Si esta gente antes le daba palo a los comerciantes informales, ahora le van a dar balas. O sea, hay que tener un poco de cuidado con lo que se vaya a implementar. Yo sé que vivimos momentos también extremos, no solo de clima, sino de delincuencia, A pero hay que propósito, construir políticas públicas con responsabilidad. Yo creo que Juan armar a Carlos, ese cuerpo tal cual como está formado sería nefasto, porque han recibido una doctrina policial fascista por Juan Zúñiga, que Carlos, por a propósito los de su 30 años. comentario, Juan Carlos, permítame una preguntita ahí para ¿Qué tal? tratar de hacer un Claro que sí, diálogo. Porque usted dice clima extremo. Es cierto, clima sí. extremo, pero que lo venimos soportando agudizado en las últimas épocas, mucho más, mucho más. Pero también una irresponsabilidad galopante, como en el caso de Alausí. Aquí advertimos el jueves que se iba a derrumbar el muro. Aquí lo advertimos y no hicieron nada. En Guayaquil, 30 años, todo el mundo sabemos que el alcantarillado es pésimo, pero no hacen absolutamente nada. El alcalde tendría que atender esto, ¿no? En Guayaquil. El tema del alcantarillado, básicamente, para evitar inundaciones. ¿Le parece a usted? Pero totalmente, totalmente. Y es que la forma como se permitió la expansión urbanística, donde había incluso la mayoría de personas en Guayaquil, son lugares donde no llega todavía el alcantarillado y los servicios básicos. Y por tanto, es total responsabilidad de, de la administración municipal actuar de forma rápida. Uh -huh. Eso en cuanto al tema del clima, doctor Pulido, pero Guayaquil también vivió otra tragedia y que es la inseguridad. Este mismo fin de semana, Ajá. al menos cuatro explosiones de estos supuestos delincuentes que se dedican a extorsionar negocios se registraron en el puerto principal, tres de ellas directamente relacionadas con las extorsiones. Hubo también en un campeonato de fútbol en el que se registró un atentado, murió un joven de más de 20 años, otro quedó herido. Lo cierto es que en Guayaquil no hay día en que no ocurra un hecho violento. Las autoridades han declarado en varias ocasiones el estado de emergencia, se ha dispuesto el incremento de efectivos policiales, pero al parecer esas medidas no son suficientes, evidentemente no lo son porque continuamos viendo todos los días estos episodios. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad y por qué nadie logra poner un freno?
Yo creo que nadie puede poner un freno porque tanto el gobierno nacional como el municipio de Guayaquil le han apostado a la represión. Y si bien es cierto, necesitamos tener una policía, pero no más policía, necesitamos una policía honesta, una policía profesional, una policía científica, pero no más policías, no más represión. Lo que debemos como país abordar al fenómeno de la delincuencia y el narcotráfico es atacando a las causas. Por ejemplo, el tema de la delincuencia en Guayaquil hay que trabajar en los barrios para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Entonces hay que atacar las causas. Una de las principales es la desigualdad social. Entonces esto es un trabajo mancomunado tanto de gobierno central y de gobierno local, pero lamentablemente tenemos dos gobiernos, tanto nacional como local, que son una desgracia. Y entonces, para eso se necesita un fortalecimiento y una inversión pública millonaria en el Estado social, en educación, en empleo, para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Miren el fracaso escolar de muchos jóvenes, la deserción estudiantil es muy alta y por tanto, ante las extremas necesidades que se viven en los barrios miserias de Guayaquil, la única opción que le queda a un joven para sobrevivir es la delincuencia. Por tanto, debemos concentrarnos en salvar y evitar que más jóvenes caigan en este fenómeno, para lo cual es necesario fortalecer el Estado, el Estado social y también implementar una cultura de la paz y la no violencia. Yo recordaba hace muchos años el fenómeno de Antanas Mocus en Colombia, donde él practicó muchas políticas interesantes en materia de la cultura, la paz y la no violencia para evitar que más vidas se sigan perdiendo, porque el valor, o sea, la vida ha perdido el valor en nuestro país, en nuestra sociedad, y es muy difícil volverla a recuperar. Y una de las tareas, un trabajo cultural de otorgarle nuevamente valor al bien más preciado que tenemos los seres humanos, nuestro derecho más fundamental, que es, que es la vida. Y entonces hay que apostar a políticas públicas que contribuyan a eso, a la violencia, porque la violencia no solamente son la de los sicarios, la de los delincuentes, la violencia también es la forma como manejamos, una de las principales causas de muerte en el país y en la ciudad, porque se maneja de forma muy agresiva y también se vive un clima de mucha violencia. También vi que en el fin de semana en una ciudadela de la Vía La Costa, en una fiesta, había terminado en bala. Entonces la gente aquí anda muy, muy, muy violenta y por tanto hay que trabajar en un cambio cultural, una revolución cultural y apostar a la paz y a la no violencia, no por ejemplo en lo que proponen fascistas, de que hay que armar a la gente para combatir la delincuencia. Eso sería terrible. Cualquier problema de tránsito, de barrio, la gente se lo va a resolver a las balas. Y lo que tenemos que, por ejemplo, en la Constitución están los jueces de paz. En cada barrio deberían haber jueces de paz para resolver los conflictos barriales, comunitarios, a través de estas instituciones de justicia alternativa que prevén nuestra Constitución. Y eso debería estar trabajando el Consejo de la Judicatura, que lamentablemente se encuentra muy politizada la administración de la justicia en nuestro país, y no apuntan a resolver los grandes problemas como este tema de la violencia, que antes se tenía muy en cuenta esto. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Correa, este tema de los fines de semana, que los domingos no se vendan bebidas alcohólicas, que no se venda alcohol en las gasolineras, eso sí contribuye a una cultura de la paz y la no violencia, porque el alcohol es un factor que genera violencia. Eso está comprobado científicamente, o sea, de la psicología y data. El ser humano con alcohol se comporta más violento. Entonces, disminuir el uso irresponsable del alcohol contribuye muchísimo a la paz y la no violencia. Probablemente no se puedan salvar miles de vidas, pero con que se salve una ya es suficiente. Y así vamos empezando a tomar respuestas certeras a este fenómeno del que estamos cayendo en un hoyo del cual es muy difícil de salir. Y finalmente, Ok. sobre el tema del narcotráfico, decía al inicio, se necesitan medidas radicales. Así, si vivimos tiempos extremos de delincuencia, de clima, se necesitan también respuestas radicales. Por ejemplo, lamentablemente no tenemos un gobierno comprometido con la gente, sino esta gente gobierna y administra el país para unas cuantas élites que ven a la política como un negocio. Ok. Pero si se recupera el país, solo para finalizar, por ejemplo, un tema Sí, estamos que sobre el está tiempo, vinculado, Juan que, que, Carlos. que está vinculado con Guayaquil, hay que militarizar los puertos. Los puertos no tienen que pasar a ser primero públicos, tienen que dejar de ser privados. Y eso es una tarea que, por ejemplo, debería asumir el alcalde Aquiles Álvarez.
Y primero, todos los puertos deben tener control del Estado, totalmente público, y militarizarlos y escanear el 100% de los contenedores. Eso sí que sería un golpe al narcotráfico, porque por eso es estratégico Guayaquil, porque aquí están los puertos y aquí sale la droga. Entonces, hay que darle oficio a los militares, y para esto no se necesita reforma en la Constitución ni consulta popular. Hay que darles trabajo, y una es esta, que militaricen los puertos y que se escanee el 100% de los contenedores antes de salir de este país. Ok, muchísimas gracias a Juan Carlos Pulido. Una descripción y un diagnóstico de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil y que lamentablemente es en todo el país, ¿no? Será hasta una próxima, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bueno.